fijarse mucho en el diseño. Otra de las cosas es que, s- si se dan cuenta, la mayoría de estudios, ensayos clínicos, son muy cortos en el seguimiento. Y se dirían, pero ¿por qué no lo siguen más? Porque es carísimo hacer ensayos clínicos que tomen mucho tiempo. Entonces, generalmente lo que se usan son desenlaces tipo proxy, es decir, que me puedan indicar que hay una mejora y con eso cortar para poder salir a la venta, lo cual es un riesgo, porque varios de los estudios en lo que estamos basando en nuestras guías de manejo terapéutico están basados en estos estudios cortos. ¿Y qué pasa después? Cuando ya pasan unos 10, 15 años de la droga, nos estamos dando cuenta que tienen algunas complicaciones o algunos eventos adversos que no indican. O al final, la diferencia, la pequeña diferencia que se podía encontrar en el seguimiento corto, no sigue en un seguimiento a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué ventaja hay con las nuevas drogas? Entonces, eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de diseño. ¿Qué otros diseños tenemos a la mano? Tenemos estudios ecológicos que les había dicho hace un momento. Revisiones sistemáticas que en sí, alguna vez algún profesor me dijo, es como hacer un estudio observacional donde tus individuos son los artículos que vas a sistematizar. Y es más o menos eso. Lo que se busca es hacer eso. Caso cohorte, que es un híbrido entre caso control y un estudio cohorte y que se usa bastante para, por ejemplo, brotes epidémicos, donde necesito respuestas rápidas y donde necesito considerar temporalidad, o en casos donde tengo que evaluar biomarcadores y no tengo en toda la cohorte las muestras suficientes, ¿no? Y estudios pseudoexperimentales, como les había comentado, estos estudios que son tipo prepogos, en cuña, etcétera, donde ocurre la intervención, pero yo no aleatorizo la intervención. Dicho eso, vamos a revisar como que los cuatro grandes diseños o los cuatro típicos diseños de estudio clínico. Tenemos los estudios transversales, que es, como les dije, la foto del momento. Yo evalúo a los sujetos en un solo momento. Lo que yo no puedo hacer con estudios transversales es decir que la exposición estuvo antes del evento. Yo puedo decir que están asociados, pero yo no puedo decir que la exposición estuvo antes que el evento o que el evento estuvo antes de la exposición porque no tengo un aspecto importante acá que es temporalidad. Entonces, lo que pasa es que yo tengo, este es el tiempo, este es el inicio del estudio, tengo los participantes y tengo enfermos expuestos y enfermos no expuestos, sanos no expuestos, y lo que yo trato de ver es si la prevalencia en el grupo de los expuestos y no expuestos es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio que salió publicado hace unos años sobre prevalencia y factores asociados con pezones quebrados en el primer mes de posparto. Y lo que hace un estudio transversal es evaluar la razón de prevalencias. Acá está en inglés Prevalence Ratio. Y lo que se hace es tratar de comparar, por ejemplo, acá están comparando con 10 a 19 años, es como la edad de la madre como estándar o comparador, y de ahí van para abajo con cada una de las edades. Y lo que se va evaluando es qué tanta diferencia. Si es uno, tiene la misma prevalencia en ambos lados. Si es menos de uno, tal vez el grupo, en este caso 20, 29, 30, 39, etcétera, tienen menor prevalencia. Ahora, este incluye el uno, como ustedes bien saben, si incluye el uno, yo no puedo determinar si tiene menos o más prevalencia. Entonces, lo que se hace ahí es evaluar o comparar prevalencias entre grupos. ¿Qué ventajas tengo yo con los estudios transversales? Que son muy eficientes. Es bien rápido para estudiar la prevalencia de una enfermedad en la población. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el estado de la diabetes en pacientes con tuberculosis, es un estudio bastante simple. Veo en el momento que le diagnostican tuberculosis a una persona, a ver si tiene diabetes y ahí saco la prevalencia, ¿no? Por ejemplo. Permito estudiar varias posiciones a la vez porque en el mismo estudio puedo ver diabetes, puedo ver VIH, puedo hacer abuso con alcohol, etcétera. Todo muy rápido. Y es poco costoso y es rápido.
¿Cuáles son las desventajas? Yo no puedo estimar riesgo porque no tengo temporalidad. Todo estudio que no tenga temporalidad no puede evaluar riesgo al evento. Es muy susceptible al sesgo de selección de información porque a veces la información ya está recolectada, la selección selecciona solamente casos prevalentes y eso puede tener un problema. Y posibilidad de causalidad reversa. Causalidad reversa dice que de repente lo que yo encontré de asociación entre exposición y desenlace realmente es del desenlace-exposición. O sea, eso que les comentaba que no sabía cuál era primero, ¿no? De ahí tenemos el grupo de estudios, casos y controles, donde ahí yo lo que voy a seleccionar es en base a la enfermedad. Casos, sujetos con la enfermedad, y controles, sujetos sin la enfermedad. Entonces, yo partiendo de ahí comienzo a seguirlos, o sea, a armarlos retrospectivamente. Debido a que yo no tengo temporalidad y porque yo estoy partiendo del desenlace, yo no puedo determinar el riesgo de enfermedad. Entonces, yo parto de acá, el estudio inicia acá, casos y controles, y de ahí voy para atrás y veo cuáles están expuestos, cuáles no están expuestos, cuáles están expuestos, cuáles no están expuestos, y con eso yo calculo el odds ratio, que es una medida de asociación, no de riesgo, es de asociación. Entonces, por ejemplo, este es un estudio para ver asociación entre tuberculosis, diabetes y 25-hidroxivitamina D en Tanzania. Este es un estudio longitudinal de caso control. ¿Por qué longitudinal? Porque en una cohorte se sacaron los casos y controles. ¿Ok? Es lo que se llama a veces el nested case control, caso control anidado. ¿Por qué es importante esto? Porque es una variante del caso control que me permite tener información sobre temporalidad, por ejemplo, y me permite tener un mejor control de mis sesgos. Entonces yo tengo pacientes con tuberculosis, pacientes con controles sanos, que generalmente ahí son pacientes que tienen, eh, pueden ser 2 veces, 3 veces, 4 veces. Una de las cosas que uno va aprendiendo en el caso de casos y controles es que hasta 4 controles por caso tengo una ganancia en poder estadístico. Es decir, yo no necesito tener, o sea, lo que gano es no tener tantos casos, tener más controles, que a veces es lo más fácil de conseguir, y con eso mi tamaño de muestra disminuye. Pero hasta 4 controles por caso. Cuando paso al quinto control, sexto control, etcétera, esto ya se hace mucho más, la diferencia es realmente mínima y el esfuerzo de conseguir los controles es mayor, ¿no? Las ventajas es eficiente para estudiar enfermedades raras, claro, porque si yo identifico ya los casos, para atrás voy. En cambio, si yo quiero hacer seguimiento para ver riesgo de enfermedad rara, me va a tomar mucho tiempo. Lo mismo pasa con las enfermedades de latencia larga. No quiero hacer seguimientos tan largos. ¿Puedo ver varias exposiciones a la vez? Sí, porque como parto del caso de control, puedo ver todas las exposiciones que han tenido. Suelen ser poco costosos y más rápidos. Las desventajas, nuevamente, es que yo no puedo estimar riesgo del evento. Yo lo que calculo es odds, que me permite ver una asociación, pero no veo riesgo al evento. Tengo susceptible al sesgo de selección porque si los controles, tomando el ejemplo que les di sobre café asociado a cáncer de páncreas, puedo tener ahí un sesgo de selección o de información porque como es una recolección retrospectiva, puede ser que la información no está bien recolectada. Y posibilidad de causalidad reversa si es que no tengo en cuenta la temporalidad que en la mayoría de casos de, valga la redundancia, de estudios caso control se da, ¿no? De ahí tenemos los estudios de cohorte, donde a diferencia del caso control que yo partía del caso o de los desenlaces, ¿no? Para atrás yo parto de la exposición. Entonces tengo un grupo expuesto, tengo un grupo no expuestos y voy para arriba. Voy buscando a ver que tengan el desenlace. Lo que yo trato de ver es
quienes desarrollan el evento o no. Entonces, eso me permite a mí comparar el riesgo de enfermar de los expuestos con los no expuestos. Acá sí yo puedo evaluar riesgos. Usualmente necesito un periodo largo. Largo puede ser 6 meses, un año, 2 años, hasta que se hayan producido suficientes eventos. Cuando yo calculo el tamaño de muestra, considero eso, cuántos eventos necesito. Pérdidas al seguimiento pueden causar un sesgo. No deben relacionarse a la posición de la enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy tratando de ver un estudio donde voy a tener expuestos a consumo de alcohol y drogas en un grupo y no expuesto a consumo de alcohol y drogas para ver cura en tratamiento con tuberculosis, si pérdidas en el seguimiento se dan solamente en el grupo que consumen alcohol y drogas, va a haber ahí un sesgo. Es algo que yo tengo que tomar en cuenta cuando diseñe mi estudio. Entonces, yo tengo sujetos de riesgo del desenlace, asignación natural, y el investigador no interviene acá. Separo en quienes están expuestos, no expuestos, y lo sigo para ver quiénes desarrollan el desenlace. De ahí yo tengo dos tipos de cohorte, si lo pongo desde el momento en que evalúo el evento, ¿no? Tengo la cohorte prospectiva, que es yo parto de la exposición y sigo para adelante y aún no se ha presentado el evento, es decir, el evento ocurre después de haber iniciado el estudio, o la cohorte retrospectiva, que el evento ha ocurrido antes de iniciarse el estudio y yo puedo usar datos históricos. El gran problema con la cohorte retrospectiva es que, por ejemplo, si depende de registros clínicos, de historias clínicas, va a depender mucho de la calidad. Y eso sabemos que a veces no es completa. Cuando nosotros tenemos estudio de cohorte con estos formularios de caso o case record forms que usamos, generalmente se hace de forma estandarizada la recolección de todas las variables. En historias clínicas eso no sucede. Por ejemplo, nosotros hicimos hace unos años un estudio, uno de los primeros estudios que evaluó longitudinalmente la asociación entre un episodio depresivo mayor y resultados negativos para el tratamiento con tuberculosis. Y en ese caso lo que queríamos ver justamente es hacer el seguimiento desde el mes 0 hasta el mes 6 del tratamiento para ver cuánto cada una de estas caídas significa que una de las participantes ha tenido un evento, uno o más han tenido un evento. Entonces, los que no tuvieron exposición, es decir, no tuvieron un episodio depresivo mayor, comparado con los que sí tuvieron un episodio depresivo mayor, ellos tuvieron menos resultados negativos al tratamiento comparado con este. Lo que estamos viendo que acá este es 100% o 1, y acá este es 85%. Hay una diferencia bastante grande. Este creo que fue 90 y tantos y el otro más o menos igual. Y lo que encontramos justamente es que había un mayor riesgo, un hazard ratio de casi 3,46 en el modelo univariado, es decir, cuando no consideramos las otras variables. Y cuando controlábamos, este riesgo se conservaba. Eso significaba que tener al inicio del tratamiento un episodio de depresión mayor hacía que yo tuviera un mal resultado de tratamiento de tuberculosis. Entonces, eso es lo que permite hacer la cohorte, un seguimiento continuo. Es más, en este estudio, que después lo publicamos en otro artículo, hicimos mediciones mensuales. Comenzamos a evaluar cómo se relacionaban esas mediciones mensuales con unas trayectorias para el tratamiento de tuberculosis. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? Más cercano a un experimento porque tienes la exposición, tienes el desenlace, aunque el investigador no interviene. Puede evaluar la relación temporal causa-efecto, sobre todo en prospectivos. En retrospectivo, a veces tengo algunas complicaciones, pero sí se puede hacer. Estimo riesgo a un evento porque tengo el efecto de la temporalidad. Eficiente para evaluar exposiciones raras. Al contrario del caso control, como son exposiciones raras, sí lo puedo ver. Lo que no puedo ver es desenlaces raros, ¿no? Puedo evaluar varios eventos. Por ejemplo, en este ejemplo que les daba sobre episodio de depresión mayor, evaluamos muerte, evaluamos abandono, abandonamos falla del tratamiento, se pueden evaluar varios.
y hay un bajo riesgo de sesgo de selección y medición. ¿Por qué? Porque tengo un mayor control de la recolección de la información, sobre todo si es prospectivo. ¿Qué desventajas hay? Es costoso y laborioso porque puede tomar años hacer un estudio cohorte. La cohorte de Framingham tiene más de 50 años. Es costoso y es poco factible para eventos raros o de larga latencia, como les había contado. Y de ahí tenemos el otro gran grupo que son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en un estudio de investigación en humanos diseñado para evaluar seguridad y eficacia de tratamientos, medicamentos, dispositivos o intervenciones médicas, cirugías, por ejemplo. Los ensayos clínicos, como cualquier otro estudio, siguen un protocolo riguroso y se llevan a cabo en fases secuenciales. ¿Por qué? Porque tengo que pasar cada una de esas fases para estar seguro de continuar. O sea, por ejemplo, yo tengo la famosa fase uno, es un número pequeño de personas, 20, 50 personas, para ver qué sucede con el tratamiento en el cuerpo y si existen efectos secundarios. Aún no veo eficacia. Ahí ya también puedo comenzar a buscar cuál es la mejor dosis para el tratamiento, pero aún no veo eficacia. La fase 2, ya tengo un número mediano de personas, 100 personas, y comenzó a evaluar la eficacia del tratamiento. La fase 3, los ensayos en esta fase ya son cientos o miles, y ya comparo tratamiento con el tratamiento estándar para verificar si el nuevo tratamiento es mejor o tiene menos efectos secundarios. Y en la fase 4 ya son estudios que tienen cientos o miles de personas y que se buscan tener más información de los beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diseños tengo en ensayos clínicos aleatorizados? De superioridad clásico, trato de ver si una droga es mejor que la otra. Equivalencia, puede ser que yo quiera ver si la droga A es equivalente a la B. Y no inferioridad, que también puede ser que la droga A no sea inferior a la droga B. Esto sucede mucho cuando estoy tratando de ver drogas que tengo una buena droga, pero de repente tengo una droga que es menos costosa y tratar de ver que no sea inferior, ¿no? Ensayo de campo puedo tener en sujetos sanos, o sea, un ensayo que sea en una comunidad, etcétera, o involucre sujetos sanos. Ensayo comunitario pueden ser comunidades, yo aleatorizo comunidades o manzanas o pueblos, lo puedo hacer. Y tengo diferentes diseños, tengo diseño factorial, cuña escalonada, crossover trail, que es cuando yo empiezo con la droga A, el otro comparador de droga B, y de ahí yo lo que hago es cruzarlo en un momento del seguimiento, y los que están en droga B van a droga A y los que están en droga A van a droga B, con esa idea de poder comparar. Y ensayos de N de uno es cuando estoy empezando con ciertos casos raros, ¿no? Ensayos aleatorizados, yo lo que tengo que tener son algunos procedimientos para maximizar esta validez. La aleatorización, el cegamiento y el uso de un comparador que puede ser un placebo. Y ahí en la aleatorización es un paso fundamental porque lo que me permite es tener dos grupos que sean similares en promedio. No te estoy diciendo homogéneos, ¿verdad? Que sean en promedio similares. Es decir, en promedio tienen la misma edad, en promedio tienen el mismo peso, en promedio tienen la misma cantidad de hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la teorización dependiendo de la complejidad de el balance que necesite. Puede ser simple, como lanzar una moneda al aire, o puede ser compleja, es decir, ya en bloques y estratificado por ciertas características, con la idea de que estén balanceados ambos grupos, ¿no? Y esto es más, la aleatorización puede ser en el camino, durante el estudio, entonces, para poder mantener de forma dinámica el balance. El comparador usualmente es la mejor alternativa terapéutica posible. Sin embargo, hay enfermedades que no tenemos esa situación y en ese caso usamos un placebo, que es una sustancia inerte que permite a la persona no identificar si está tomando este placebo o la droga. Ahora ustedes dirán, ¿por qué dar placebo? ¿Por qué no darle eh,
la droga a todos, porque yo no puedo comparar, si yo, ¿cuál es mi estándar? Si tengo un tratamiento, genial, puedo comparar y ver cuál es mejor, pero si no hay tratamiento, tengo que compararlo con lo que es estándar, que es no dar ningún tratamiento y ver si realmente es bueno o no, o que no, de repente tiene demasiados eventos adversos que no hace sentido hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante el comparador. Entonces, los participantes están acá, se hace una aleatorización, tengo una intervención y sin intervención, y de ahí yo veo quiénes desarrollan la enfermedad o quienes no desarrollan la enfermedad. Un ejemplo, este es un estudio que a mí me gusta mucho, que es el CRASH-2, que es un estudio aleatorizado usando placebo, que lo que hace es el uso de ácido tranexámico para desenlaces como muerte, eventos oclusivos vasculares y transfusión de sangre en pacientes en trauma con hemorragia significativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que se hace es generalmente estos estudios randomizan el grupo general y tratan de que sean números bastante similares en ambos grupos. Y finalmente, cuando se analiza, son grupos bastante similares. Si se dan cuenta, acá es 10.060 y acá 10.067, ¿no? Y cuando comenzamos a ver los números, se dan cuenta que las proporciones son bastante similares en todas las categorías. Comienzan a revisar y todas las categorías son bastante similares. Eso significa que la aleatorización ha funcionado. ¿Y por qué es importante la aleatorización? Porque si esto funciona así, las variables que no hemos medido o que no conocemos, que pueden ser una variable confusoras y que puedan afectar el resultado, también van a estar balanceadas en ambos grupos. Y eso va a ayudar bastante a poder tener resultados un poco más válidos. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos utilizados? Permite evaluar el riesgo de un evento, mucho menos riesgo de sesgo de selección de información y reducida posibilidad de confusión por la aleatorización. ¿Cuáles son las desventajas? Poco útil para efectos raros o de latencia larga y sobre todo limitaciones éticas, porque la limitación, yo no puedo darle a alguien cigarrillo y a otro grupo no, a uno no le puedo dar coca y al otro grupo no, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones me llevo sobre la importancia de los diseños de estudios clínicos en investigación, de diseño de estudios, investigación clínica, perdón? El tipo de diseño de estudio me va a ayudar para la calidad, rigor científico. Si yo tengo un diseño de estudio bien estructurado, me va a ayudar a llegar a una validez adecuada. Validez interna y externa, es decir, que me permita ser algo representativo y que pueda ser extrapolado. Ética y seguridad, ¿por qué? Porque si yo tengo un diseño riguroso, y eso es muy importante, la ética para proteger al participante también incluye que el diseño del estudio sea adecuado. Yo no voy a exponer a un paciente o a un participante a un estudio que está mal hecho. Eso no es ético. Y el impacto en la toma de decisiones clínicas, porque eso me va a permitir generar la evidencia adecuada para desarrollar guías clínicas y decisiones terapéuticas. Y esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Este, gracias por su atención. Creo que hay algunas preguntas. Sí, doctor César. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo. Siempre me es grato poder escucharlo y más cuando se trata de ese tipo de temas. Antes de pasar a las preguntas que nos dejaron, me gustaría, no sé si podría resaltar algo que se habló casi al iniciar el webinar, Ujú. cuando justo comenta sobre el estudio de café y cáncer de páncreas, especialmente porque también soy un amante del café. Es que el hecho de que un artículo esté publicado no nos asegura en su totalidad que el análisis como tal haya sido del todo correcto. Creo que como está mencionado, o sea, es deber del investigador siempre tomar en cuenta los sesgos y el diseño mismo de la investigación, más aún cuando se Exacto. espera que los resultados tengan un impacto mediático por el tópico del que se está hablando en ese momento. En general, yo siempre digo que cuando ya queremos hacer investigación y cuando queremos realizar este tipo de estudios clínicos, tenemos que tomar en cuenta las tres grandes amenazas, ¿no? Sesgo, confusión y error del azar.
Si nosotros tenemos en cuenta eso desde el diseño, vamos a reducir, no eliminar, reducir bastante el riesgo de tener problemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que hablamos de cáncer de páncreas con café, eh, hay un riesgo de sesgo de selección bastante alto, así que eso había que tener en cuenta, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor César. Pero bueno, entonces pasemos con unas cuantas preguntas que nos dejaron en el chat. Sí, acá Eh, veo que Karen dice, buenas noches, gracias por la ponencia, gracias a ustedes. Tengo algunas consultas. ¿Existe una diferencia entre hablar de asociación y relación? Generalmente nosotros hablamos de asociación cuando queremos ver si hay diferencias o cuando queremos comparar, por ejemplo, dos grupos, ¿no? Por ejemplo, asociación entre diabetes y más resultado del tratamiento. Relación no es una palabra que usamos mucho nosotros acá. A veces va mucho más ligada con correlación, que es cuando una variable sube, la otra variable baja. En asociación yo tengo dirección. A está asociado a B, ¿ok? No hablamos de causa, estamos hablando solamente de asociación. A está asociado a B, A como exposición y B como desenlace, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Ese es uno. Los estudios, casos y controles pueden ser transversales o longitudinales. Los estudios, casos, controles no son ni transversales ni longitudinales. Lo que pasa es que algunos estudios casos controles pueden estar anidados, es decir, dentro de una cohorte. Y de ahí yo selecciono mis casos y mis controles. Y con eso yo puedo tener un mejor control de, por ejemplo, la temporalidad. Pero no son longitudinales o transversales, ¿no? Esa es la pregunta de Karen. Y Miriam Arias nos dice, ¿la cantidad de casos debe ser igual a los controles? ¿O qué proporción deberían tener idealmente ambos grupos? Y depende, como todo en esta investigación clínica, depende del caso. Si yo tengo acceso a buena cantidad de casos y controles, puede ser uno a uno. Pero si tengo un problema de costos, tengo un problema de pocos casos, como les comentaba, hasta 4 controles por caso, yo voy a ganar potencia estadística para poder detectar alguna diferencia. Pasados los 4 controles, el esfuerzo ya no rinde tanto. Por eso se pone como límite generalmente máximo 4 controles por caso. Puede ser 2 controles, 3 controles, 4 controles, pero depende mucho de la situación. Si tienes muchos casos, usas todos. Si tienes pocos casos y no tienes recursos, puede ser una alternativa. Y tengo una pregunta de una persona anónima que dice, buenas noches, ¿y las revisiones sistemáticas qué ventajas tiene? Lo que tenemos que entender es que las revisiones sistemáticas es una forma de sistematizar evidencia. Entonces, se alimentan de los estudios para hacer una revisión sistemática. ¿Y para qué me ayuda la revisión sistemática? Justamente para eso, para contestar una pregunta de investigación con toda la evidencia disponible de todos los estudios. Y eso me puede ayudar para tomar decisiones, para desarrollar guías de práctica clínica o para poder hacer, por ejemplo, en mi caso, yo hago una revisión sistemática justamente para poder preparar un proyecto de investigación donde quiero saber cuáles son las brechas, cuáles son las limitaciones en la evidencia y donde yo tenga que responder, ¿no? Pero revisiones sistemáticas lo que hace es sistematizar toda la evidencia posible. Edith Mejía dice, buenas noches, en casos y controles, el emparejamiento, ¿qué ventajas tiene? Cuando emparejo en casos y controles, el emparejamiento significa que, por ejemplo, yo voy a poner un caso de 18 años con otro caso de 18 años y voy a emparejar por la edad. O hombre 18 años y lo emparejo ahí. ¿Por qué hago eso? Porque asumo que la edad o el género o el sexo es un confusor o son confusores. Y eso puede afectar la validez interna de mi estudio. Entonces yo lo emparejo para reducir ese riesgo. Pero al hacer esto, también tengo otras desventajas. Es mucho más difícil conseguir emparejar con múltiples variables a la vez. Entonces hay que ver caso por caso si se puede hacer, ¿no?
Me parece que esas son todas las preguntas que tenemos. No sé si habrá alguna otra pregunta o algún mensaje final, doctor. Este, gracias por la atención, gracias por las preguntas que han estado bastante interesantes. Y yo creo que el mensaje final es, por más que haya la tentación de realizar estos estudios clínicos o investigaciones clínicas rápidamente, es mejor tomarse su tiempo a pensar qué tipo de diseño hace sentido, es eficiente y voy a tener menos riesgo de problemas en mi validez interna y externa. A veces no tomarse ese tiempo hace que cometamos muchos errores y por eso tengamos muchas publicaciones donde tengamos estudios que lamentablemente han significado costos para contribuyentes, porque la medida de investigación clínica nace de nuestros impuestos en general a nivel mundial, tiempo de los participantes, porque al hacer un estudio mal hecho se le está haciendo perder el tiempo al participante, se le está haciendo molestias al participante sacando sangre, etcétera. Entonces, no es simplemente, ay, me equivoqué en el diseño de estudio, no. Hay que tomar tiempo y pensar realmente cómo hacer un diseño de estudio para que no afecte y permita tener una mejor calidad de evidencia. Gracias. Muchas gracias, doctor César, y muchas gracias, doctor Osvaldo. Voy a pasar a proyectar este, lo que va adherido al webinar, que es la maestría. No sé si se logra ver mi pantalla. Sí, sí se logra ver. Perfecto, muchas gracias, doctor Osvaldo. Bueno, este webinar es presentado por la maestría en investigación clínica y y es de modalidad a distancia y una duración de 15 meses. El propósito de este webinar es participar en diversos tipos de estudios de investigación clínica relevantes y contribuyen sustancialmente en las diversas fases, desde su concepción, diseño hasta su análisis y publicación, en el marco de las necesidades de investigación del sector salud del país. De igual manera, es elaborar un trabajo de investigación o un portafolio que recoge evidencias de lo aprendido con un enfoque teórico-práctico. El programa incorpora 2 diplomas de especialización. El primero es un diploma de bioestadísticas y epidemiología clínica y el segundo un diploma en innovación y síntesis clínica. Este es el proceso de inscripción, que es hasta el 3 de marzo del 2025. El proceso de admisión es desde el 4 al 10 de marzo del 2025. La matrícula del 24 de marzo al 4 de abril del 2025 y el inicio de clases es a partir del 7 de abril del 2025. También contamos con beneficios exclusivos. Y bueno, la asesora comercial a cargo es Karen Díaz y aquí pueden ver su correo y su número y de igual manera pueden escanear o con su QR para que puedan conversar con ella y pedir consultas y puedan inscribirse a nuestra maestría. Eso sería todo con el webinar. Muchas gracias, doctor César, doctor Osvaldo. Hemos finalizado.